No lo vas a creer, pero casi todos los problemas por los que te mandan al taller se resuelven en 5 minutos y sin gastar ni un solo euro. Y de esto nadie habla. En nuestro vídeo te contaremos un truco que usan los propios mecánicos, pero que no se apresuran a revelar a los clientes, porque soluciona gratis el 95% de los fallos. Y tú podrás hacerlo por tu cuenta. Punto número 1. Desconexión de la batería. Si el coche empieza a comportarse raro, aparecen errores, el sistema multimedia funciona a medias, la caja de cambios da tirones sin motivo. Empieza por lo más sencillo. Desconecta el borne negativo. Es como desenchufar un aparato de la pared. El sistema se apaga, los módulos se cierran, la alimentación se reinicia, pisa el freno y espera 15 minutos. Todo lo que funcionaba de forma errática se restablecerá. Después de volver a conectar la batería, la centralita arranca de nuevo. Se borran los errores temporales, se reinician las adaptaciones defectuosas y desaparecen los fallos fantasma. No es magia, es técnica y funciona. Punto número 2. Reinicio a través del fusible. Si no quieres reiniciar todo el coche, puedes actuar de forma puntual, solo sobre el módulo necesario. En la mayoría de los automóviles los fusibles están etiquetados ECU, TCM, BCM, multimedia, navegación, sensor de presión, climatización y demás. Supongamos que falla la pantalla, no desaparece un error de la caja de cambios o la unidad principal se ha quedado colgada. Sacas el fusible concreto, esperas 10 segundos, lo vuelves a poner. ¡Listo! El sistema cree que acaba de salir de fábrica. Este truco lo usan en los talleres cuando quieren evitar una diagnosis completa. Y a ti te dirán, hemos reiniciado el módulo. En realidad, solo sacaron la pieza fusible. Lo importante, no toques los fusibles de SRS ni de ABS si no estás seguro. Los demás se pueden y se deben probar. Es una manera rápida de eliminar un fallo sin cuchillas, sin escáner y sin reprogramación. Punto número 3. El baile de los pedales. Suena como una broma, pero este método se utiliza incluso en concesionarios oficiales. Su objetivo es reiniciar errores de la mariposa, la caja de cambios y la aceleración sin escáner. No funciona en todos los coches, pero en muchos japoneses, coreanos y algunos alemanes. Sí, la esencia está en la secuencia. Enciendes el contacto o sin arrancar el motor, pisas el acelerador a fondo, lo mantienes, luego lo sueltas, apagas el contacto, y así según un esquema definido. Cada marca tiene el suyo, pero el protocolo básico es casi idéntico. La centralita lo interpreta como una orden para reiniciar las adaptaciones del acelerador o de la caja de cambios, especialmente útil si el coche se ha vuelto perezoso, responde mal al acelerar o da tirones al cambiar de marcha. Sin herramientas, sin desmontajes, solo pedales, contacto y un poco de precisión. Y funciona como si acabaras de reprogramar el coche. Punto número 4. Reinicio de errores a través de OBD2. Si se enciende la luz de check, pero el coche anda con normalidad, hay muchas probabilidades de que sea un error falso. Así funcionan la mayoría de las centralitas modernas. Cualquier inestabilidad, y entran en pánico. ¿Qué necesitas? Un adaptador OBD por unos 10 euros y cualquier aplicación en tu smartphone. Lo conectas, lees el código de error y simplemente presionas Clear DTC. Eso es todo, sin visita al taller. Es especialmente útil después de cambiar bujías, bobinas, batería o de limpiar la mariposa. Las centralitas pueden seguir guardando un error antiguo, aunque el problema físico ya esté resuelto. Y además te da control. Si el error vuelve, significa que el problema es real. Si no, felicidades, acabas de ahorrarte unas decenas de euros. Y evitaste quedar en ridículo delante del mecánico, que te habría diagnosticado media hora solo para pulsar ese mismo botón. Punto número 5. Reinicio completo de la batería con aprendizaje del ralentí. A veces no basta con desconectar la batería. El coche borra los errores, pero en ralentí se comporta raro. Las revoluciones suben y bajan, se cala en los semáforos, el ventilador enloquece. Entonces no hace falta solo reiniciar, sino enseñar el ralentí de nuevo. Después de conectar la batería, no arranques el motor de inmediato. Pon el contacto durante 1 minuto, que las centralitas se carguen. Luego arranca el motor y no toques los pedales en absoluto. Déjalo funcionar 10 minutos en vacío, hasta que él mismo estabilice las revoluciones. La EQ guardará un nuevo punto de referencia de ralentí, y el coche volverá a comportarse de forma estable. Esto es clave tras limpiar la mariposa, cambiar la batería o un largo periodo de inactividad.
Si lo omites, tendrás un coche torpe que no sabe cómo reaccionar en un atasco. Si lo haces, olvidarás lo que es que el motor se cale en los cruces. Punto número 6. Reinicio del sensor de presión de neumáticos. El sistema TPMS es útil hasta que empieza a mentir. La presión es normal, pero la luz en el cuadro grita como si una rueda estuviera desinflada. ¿Por qué? Porque el sensor no ha tenido tiempo de actualizarse, sobre todo tras inflar o cambiar los neumáticos. Y aquí la mayoría de los conductores va al taller, en vano. Reiniciar el TPMS es cuestión de un par de botones. En algunos coches, un pulsador oculto con el icono de un neumático bajo el volante. En otros, a través del menú del ordenador de a bordo. Entras, eliges reinicio de presión o aprendizaje TPMS y confirmas. Después lo esencial es conducir al menos 10 kilómetros para que el sistema recoja los nuevos datos. Listo, la luz se apaga, los fallos desaparecen. ¿No tocaste las ruedas, pero apareció el error? El reinicio igual ayuda. El TPMS puede reaccionar a cambios bruscos de temperatura o a una batería débil. Vale la pena comprobarlo siempre. Punto número 7. Reinicio del climatizador. Si la calefacción sopla raro, el aire acondicionado hace lo que quiere o el aire no llega a una de las zonas. No te precipites a desmontar motores. En la mitad de los casos basta con un reinicio duro del sistema de climatización. ¿Cómo se hace? Prácticamente en cada coche hay una combinación de servicio en los botones. Normalmente es presionar al mismo tiempo Auto y Off, o AC y recirculación. Mantienes unos segundos. El sistema entra en modo de autotest y borra la configuración. Los motores de las compuertas, los sensores de temperatura, el control de flujos, todo vuelve a su estado inicial. Desaparecen ruidos extraños, ventilación desigual e incluso el calor eterno en un asiento. ¿No funcionó a la primera? Repítelo tras reiniciar el coche. A veces hacen falta 2 o 3 ciclos, pero el resultado merece la pena. En lugar de desmontar el salpicadero, un climatizador soplando uniforme, como recién salido de fábrica. Punto número 8. Reinicio del sensor de ángulo de dirección. Si después de reparar la suspensión, cambiar las rótulas de dirección o incluso tras sustituir la batería se enciende en el cuadro ESP-ABS o DSC, no te asustes. Puede ser solo el sensor de ángulo de giro del volante. Los coches modernos controlan la posición del volante en relación al movimiento. Si está desajustado, los sistemas electrónicos de estabilidad se vuelven locos. El coche puede tirar hacia un lado, frenar a su manera o incluso desactivar la asistencia de estabilidad. La solución es la recalibración. En algunos coches basta con girar el volante hasta el tope a la izquierda, luego a la derecha, volver al centro y conducir en línea recta. En otros se hace a través del menú del ordenador de a bordo o mediante una aplicación OBD. Después de esto, los indicadores se apagan, la estabilidad vuelve y el comportamiento del coche se normaliza. Sin ello, el sistema cree que siempre estás girando, incluso en el aparcamiento. Punto número 9. Reinicio de las adaptaciones de la caja de cambios. Si la caja empieza a fallar, dar tirones, cambiar con retraso o demasiado pronto, no significa necesariamente avería. Muchas veces se trata de adaptaciones saturadas. La centralita se acostumbró al aceite viejo, a solenoides desgastados o a un estilo de conducción agresivo, y ahora responde mal incluso después de cambiar el lubricante. La solución es borrar los parámetros aprendidos. En muchos coches hay una combinación oculta. Enciendes el contacto, pisas el acelerador a fondo y esperas cierto tiempo. Eso da la orden de reinicio. En otros, solo con OBD y una aplicación como Car Scanner o Launch. Después del reinicio, la caja empieza a aprender desde cero. Cómo conduces, cuándo cambiar, cómo mantener la presión. Los primeros kilómetros se comportará de forma extraña, pero tras 20 o 30 minutos todo se estabiliza. ¿El resultado? Cambios suaves, respuesta rápida y funcionamiento sin fallos. Lo importante, hacerlo después de cambiar el aceite, no en lugar de ello. Punto número 10. Reinicio forzado del sistema multimedia. La pantalla se ha quedado colgada, el Bluetooth no funciona, la cámara no responde o la navegación ha desaparecido. No corras al taller. Todo esto se soluciona en 30 segundos y se llama reinicio forzado de la unidad principal. En la mayoría de los coches hay una combinación oculta de botones, por ejemplo, Power más Menú o Power más Configuración, mantenidos 10 o 15 segundos. Algunos modelos incluso tienen un botón Reset independiente, un pequeño orificio, como en los viejos módems,
que se pulsa con un clip. Tras el reinicio, el sistema multimedia se reinicia, eliminando bloqueos, cuelgues, actualizaciones defectuosas e incluso errores tras cambiar de teléfono. Puede que se borren los ajustes, pero restaurarlos lleva un minuto y te ahorras dinero y nervios. ¿No funcionó? Entonces ya toca revisar el firmware. Pero en 8 de cada 10 casos, este método es el que realmente funciona. Punto número 11. Calibración de las ventanillas eléctricas. Si después de cambiar la batería o de que se descargue, las ventanillas dejan de bajar del todo, no cierran con el modo automático o se mueven a tirones. El problema no está en el motor, solo se desajustó la calibración. Es un fallo común, sobre todo en coches con ventanillas inteligentes. La solución es simple y gratuita. Baja la ventanilla hasta el final y mantén el botón pulsado hacia abajo 5 segundos más. Luego súbela y mantén pulsado hacia arriba otros 5 segundos. Repite el ciclo 2 o 3 veces. Esto da la señal al módulo de confort para memorizar las posiciones límite. Algunos coches requieren el contacto encendido o las puertas cerradas. Revísalo en el manual. Pero el principio es el mismo en todos. Enseñar manualmente al cristal dónde empieza y dónde termina. Después de esto vuelve el modo automático, desaparecen los fallos y puedes cerrar todas las ventanillas con un solo botón, como salió de fábrica. Punto número 12. Reinicio con el encendido. A veces los errores en los sistemas aparecen no por averías, sino por fallos aleatorios al arrancar. Por ejemplo, entras en el coche, arrancas de inmediato y se enciende el check. O la electrónica no se despertó a tiempo. No hay motivo para entrar en pánico. Ayuda el llamado Key Cycle Reset, es decir, reinicio con el encendido. El método es sencillo. Pon el contacto, pero no arranques el motor. Espera 10 o 15 segundos. Apágalo. Repite el ciclo 3 a 5 veces. Esto permite a las centralitas reiniciarse y sincronizarse entre sí. Tras el último ciclo arrancas el motor, y a menudo los errores desaparecen solos. Funciona especialmente bien en coches viejos con batería debilitada o tras largos periodos de inactividad. Un truco básico pero que salva en situaciones inesperadas. Y lo principal, absolutamente seguro. Es como reiniciar un teléfono. A veces basta con dejar que el sistema arranque con buen pie. Punto número 13. Aprendizaje del ralentí tras un reinicio. ¿Has desconectado la batería o reseteado la mariposa? Prepárate a sorpresas. El motor puede fallar, calarse en los semáforos o mantener las revoluciones inestables. ¿Por qué? Porque se borró el valor adaptativo del ralentí. La ESU simplemente olvidó cómo debe trabajar en reposo. Para solucionarlo, hay que volver a enseñar el ralentí. Se hace sin escáner. Arrancas el motor con el coche ya caliente y lo dejas funcionar sin acelerar unos 10 minutos. Sin aire acondicionado, sin luces, sin calefacciones. Que la centralita se ajuste sola a las condiciones actuales. A veces conviene dar un pequeño acelerón, soltar y volver a dejarlo trabajar. El comportamiento del motor se estabiliza, las revoluciones se nivelan, desaparecen los fallos. Si no lo haces, sufrirás con revoluciones inestables y funcionamiento irregular. Y eso significa más consumo, menos vida útil y más molestias. Perderás más que esos 10 minutos. Punto número 14. Descarga completa de la corriente residual. ¿Quitaste el borne y los fallos siguen? Significa que aún queda corriente residual en el sistema, y las centralitas no se reiniciaron por completo. Muchos módulos mantienen alimentación durante varios minutos, e incluso horas, sobre todo en coches modernos con muchos sistemas. Para borrarlo todo de verdad, hay un método comprobado. Desconecta el borne negativo de la batería, pisa y mantén el pedal del freno unos 30 segundos. Así se descargan los circuitos usando la energía acumulada en los condensadores. Para más seguridad se pueden unir los cables de positivo y negativo, no en la batería, solo en los bornes desconectados. Esto da una descarga total inmediata a todos los módulos. Después conectas todo de nuevo y arrancas. Los fallos desaparecen, las centralitas empiezan desde cero. Es especialmente efectivo tras cambiar componentes o ante fallos de sistema. Punto número 15. Reinicio de la mariposa de admisión. Si el motor falla al pisar el acelerador, mantiene revoluciones inestables o responde con retraso. El problema puede estar en la mariposa. Incluso después de limpiarla o cambiarla, no siempre funciona bien hasta reiniciar sus adaptaciones. En muchos coches se hace sin equipos. Pones el contacto, sin arrancar, esperas unos 10 segundos, oyes un ligero zumbido. Es la mariposa comprobándose.
Luego apagas, esperas otros 10 segundos, repites el ciclo 3 a 5 veces. Eso da la orden a la centralita de borrar datos antiguos y calibrar la nueva posición. Hay otro método. Tras desconectar la batería, pisas el acelerador a fondo y lo mantienes hasta que desaparezcan los clics. La mariposa memoriza las posiciones límite. Después de esto, el motor vuelve a respirar de forma estable. Especialmente útil tras cambiar la batería, la propia mariposa o después de limpiarla. Punto número 16. Reinicio del sensor de la batería. En muchos coches modernos hay un sensor de corriente en la batería. Controla su estado y regula la carga. Pero si instalas una batería nueva y no reinicias la adaptación, el sistema sigue creyendo que tienes la vieja y dosifica mal la carga, lo que destruye la batería en poco tiempo. Se puede reiniciar el sensor de varias formas. En algunos coches, mediante OBD y una aplicación como Beamer Link Phone o ForceScan. En otros, desconectas el borne negativo, enciendes las luces largas durante 1 minuto y luego vuelves a conectar. Hay modelos en los que el reinicio ocurre manteniendo pulsado el botón Start sin pisar el freno. Sin este procedimiento, el sistema puede sobrecargar o cargar insuficientemente la batería nueva. Y eso trae no solo desgaste rápido, sino también fallos, desde el Start-Stop hasta el climatizador. ¿Has puesto una batería nueva? Haz el reinicio como corresponde y olvidarás los problemas por mucho tiempo. Punto número 17. Reinicio de la luz del airbag. Si se enciende la luz del airbag, no es solo un icono molesto. Significa que el sistema SRES está desactivado, y en un accidente los airbags no se desplegarán. En el taller cobran bastante por borrar ese error, aunque en muchos casos puedes solucionarlo tú mismo. Si quitaste los asientos, el volante o el borne de la batería, puede haberse soltado un conector. Los coches alemanes y japoneses son especialmente sensibles a esto. Revisa los conectores bajo los asientos, vuelve a conectarlos y borra el error. Se hace con un escáner OBD sencillo y una aplicación como Car Scanner o Torque. A veces ayuda un ciclo de encendido, contacto 10 segundos, apagado y repetir varias veces. Importante. Si después del reinicio la luz vuelve a encenderse, no conduzcas así, revisa los pretensores, la centralita SRS y las conexiones. Pero en la mayoría de los casos es solo un fallo común tras cambiar la batería o manipular en el habitáculo.